de este encuentro, de hacerle el mismo truco a Bray Wyatt, pagándole con el mismo honor. Fue genial, yo creo. Sí, fue en favor de John Cena. Bueno, eso lo que estaba diciendo hace rato, o hace unos segundos, de que John Cena fue el que buscó el pleito. Claro, right? ¿Cómo? Si en el Elimination Chamber, John Cena estaba en batalla y de la nada, se apagaron las luces. Cuando regresaron las luces, ¿quién estaba ahí atacando a John Cena? Yo sé que Bray habla de una forma muy extraña, pero préstale atención. John Cena ha dicho ser el héroe de esta generación, el héroe de WWE, y la familia Wyatt no soporta los héroes falsos. Es así como se buscó el problema. Él sí no ha dicho eso, la gente ha dicho eso. Él dijo que era la vara de medir, ¿te acuerdas? Sí, lo dijo para que repetirse las pruebas también. El que atacó a John Cena tratando de hacer un nombre por su cuenta fue Bray Wyatt, sin motivación. No, ya lo tiene, que estamos en WrestleMania 30 y él está aquí frente a John Cena. Exacto. ¿Y quién es John Cena comparado con Bray Wyatt? Te lo estoy diciendo, tiene toda la experiencia y no sé, y los logros del mundo. Pero miren lo extrañísimo que es Bray, que se coloca de rodillas. Bueno, tú ves a un luchador colocarse de rodillas ante el oponente al iniciar una lucha. Va al ataque con tremendo candado cerrado a la cabeza de Bray Wyatt de John Cena. Esto es paralelo a lo que pasó con Daniel Bryan en Triple H. Daniel Bryan pidió el combate. Yo no pensé que lo iba a ganar, pero lo ganó. Mira lo que puede pasar aquí. Puede también sorprenderte, Carlitos. O sea que sí cometes errores. Sí, soy humano, aunque no parezca así lo soy. No, atacaba, pero se equivocaba Bray. Y lo vuelven a meter en la arena con tremendo candado a la cabeza. La experiencia que todos conocemos, obviamente, va a estar en la esquina de John Cena. Las cosas extrañas, rarísimas, poco vistas, están en la esquina de Roman. Balazo para Cena. A la lona Cena. Poderoso el golpe de Bray Wyatt. ¿Tú te acuerdas, Carlos? Todavía me comentas ese combate en SummerSlam contra Kane en el Ring de Fuego. ¿Cómo venció a la máquina de destrucción? Inolvidable. Este tipo, por Dios. Se muere de la risa. Él disfruta, él está en su propio mundo. Derecha. Es un mundo en que yo no quiero estar para nada. Mira, se mofa de Cena. Dice, vamos, Johnny. Le pisoteó la cara. Aunque he tenido tiempos donde he dicho, oye, a lo mejor se divierten mucho allá en ese extraño mundo de ellos. Yo como que quiero ir para allá. Pues también recuerdo lo que hizo Daniel Bryan. Sí, pero Daniel Bryan no se cayó. Es otra cosa. No me cambie la situación. No se cayó. No, ellos pensaron que ya tenían dominadito a Bray. Daniel Bryan no se cayó a todos. Porque yo me sentí dolido. Pero también, o sea, como un Bray Wyatt, o sea, le encantaba lo que decían a Daniel Bryan. Casi lo que se pasó ahorita. Le gusta. Lo que le gusta, darle a hacerle el dolor a la gente. Y mira lo importante de este grupo. Este grupo ha logrado vencer hasta el grupo de Shield. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Vale? Ahí está el peligro de Bray Wyatt. Arremete con la velocidad de un Ferrari, pero tiene un cuerpo de tanque de guerra sin problemas. Hablaste de guerra, papá. ¿Sabes lo que va a pasar, verdad? Este es el que ustedes llaman héroe, grita Bray Wyatt y castiga en la cabeza a Cena. Es como te dije, él no dijo que era héroe. Exacto. Le preguntaba a Cena, ¿tú no escuchaste la voz de ella llamando tu nombre? Y tuvimos que ella debe ser amiga. Wow. De esquina a esquina, estrellón brutal de espaldas contra el rincón para Cena. La gente siempre presente. La familia en casa en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República. Se desquitó Cena. Curazao, Bonaire, Aruba, Belice. Cena tiene fuerza. ¿Quién puede dudar eso? ¿Quién? Jamás. Arremete Cena. Bueno, ahí está por cambiando su lección Bray Wyatt. El cuerpo está debajo de la soga, Carlos. Oye, pero mira la cara de Bray, se está riendo. Pero es que lo disfruta. Es exactamente lo que él quiere. Patada Cena. Claro, de esa manera confrontes aún más a tu rival. Tremendo antebrazo para Wyatt. El hombre que vivió en las calles se alimenta del odio, su mamá fue la ira. Algo
haciendo Chanel? No le entiendo. Oh, el devorador de mundos. Cuidado. Cena, no te dejes confundir. No han hecho nada. No han hecho nada hasta ahora. Solamente están tratando de distraerlo. Pues que no se distraiga. Cena ha comenzado a batallar con su propia mente, yo creo. Se hartó de la situación, ataca con patada, pero sigue riéndose Bray Wyatt. Cena está desesperado. Yo lo veo muy raro así. Sí, está haciendo cosas que normalmente un héroe, que le pongo entre comillas, no debería hacer. Derecha para Wyatt. Cena se impulsa, viene. Patada para Bray Wyatt. Oye. Cena, no levantes la candela que te quemas. Está haciendo ha dejado de su estilo. Bueno, pues esa es la estrategia que encontró para poder terminar con Bray Wyatt, porque sabe que no sé, de otra forma va a ser mucho más difícil. Ha pesado mucho la presión psicológica sobre Cena aparentemente. Y está cediendo. Él tiene que reencontrarse, tiene que volver a su estilo. Y mira, se sigue riendo Bray Wyatt. Pero un hombre que ha sido 14 veces campeón mundial no pierde la compostura tan fácilmente. Patada para Cena, uppercut para Cena. No sorprendieron que vio la trampa. No engancha Bray Wyatt. ¡Oh! ¿Cómo la avienta? ¡Brutal! Mira la cara de gozo. Y continúa contra él. Antebrazos. A quemarropa en la cara. Miren la repetición. Fuerza bruta. Bueno. Cena vino a luchar por su legado. Su legado sigue en este momento estando peor de lo que estaba al comienzo del combate. Porque de verdad, todos los fanáticos del Cena deben estar en este momento pensando, nos quitaron al héroe. Y desgraciadamente no sé si ha escuchado a la gente, como que no hay muchos aquí. Mira, qué curioso que lo mencionaste. Ha resucitado el público súbitamente. Patadas voladoras de Cena y muchos aplauden. Se trata de crear un impacto. Estamos en WrestleMania 30. Aquí hay que hacer algo histórico. Y Bray sabe que tiene que hacerlo. Cruza la Cena, rebota Cena. ¡Oh! ¡Hormilona! Llave adormecedora en el centro del ring. Cena en problemas. Así como Cesaro acaba de lograr un sitial especial, Bray venciendo a Cena en este WrestleMania logra el mismo lugar. Y especialmente en su primer WrestleMania. Claro, que está debutando esta noche. Claro. No, de ahí no te zafas de esa tan fácil. Que ha sido una semana súper histórico. Lo que falta, papá, hay una racha que está guindando y no es bolita de árbol de Navidad. Tú lo sabes, Brock Lesnar puede terminar con el Undertaker. Y todavía resta elemento estelar. Se van a disputar el campeonato de WWE Mundial Pesado. ¡Oh! ¿Y cómo abrimos el espectáculo a presencia de 3 íconos? Increíble. Oye, también podríamos tener una nueva campeona de divas en esa invitación abierta que lanzó Vicky Guerrero. Situación difícil para AJ Lee. Como lo es para Cena en este momento, que no se puede zafar de ese candado. Bien prendido lo tienen. Oye, sí lo tiene ahí hace como ¿cuántos? 15 años. Gira Cena. Logró romperle la llave, pero también le bloquea. La patada falla. El lazo. Viene. Sigue la segunda, dos. Tacleada número 2. Ay, Bray Wyatt lo enganchan y lo preparan. ¡Wow! Hizo un gran esfuerzo, pero lo tiene listo ya para el arrastre Cena. Es un momento que él espera, pero Escucha a la gente, no me puedes ver a nivel mundial. La gente está muy dividida. Yo tengo otra versión de lo que estoy escuchando y viendo. You cannot see me. Pero mira, el campeón de México. Y frena a Cena. Mira cómo se puso. El campeón del diablo. Ahí va caminando hacia atrás. Cena
se equivoca, se distrae con Eric Rowan, lo enganchan. ¡Oh! ¡Trabajo! Brutal golpe de espaldas contra la lona. Acaba de recibir John Cena con lazo incluido. Le enganche 1, 2 y por poquito. Hay que decir, ustedes saben que se necesita mucho más para vencer a Cena. El método tiene que continuar. Sí, esa puede ser la salida, pero falta todavía. Pero a ver, qué orgulloso fue eso, ¿no? Fue algo, o sea, de Satanás. Sí. No, este señor, la verdad que no sé qué tipo de conexiones más allá o de lo más profundo tiene. ¡Viene! ¡Arrolla a Cena en la esquina! Además es contundente. Mira cómo se satisface con el dolor ajeno. ¿Será que tenemos más fanáticos tocados de la azotea de lo que nosotros pensábamos? Muchos que desearían que Cena lo derroten aquí. Más que nada que acabe con su legado. ¡Oh! Suena la cara de Bray, lo engañan. ¡Super de tornado! Enganche de pierna, 1, 2 y se salva Bray Wyatt. Yo siento que no necesariamente la gente quiere que acaben con el legado de Cena. Mucha gente puede simplemente pensar que John Cena necesita tocar tierra nuevamente y ubicarse. Porque él no tiene que ser necesariamente la vara de medir. Mira cómo comenzamos el show. Esas son leyendas, probadas y comprobadas. Entonces todo tiene su paso, todo tiene su momento. Otra vez se arriesga Cena con un ataque aéreo. Y no. Lo tiene, lo cubre, la cuenta de 2. ¡Qué potencia física! Bueno, y si no tuviera esa fuerza, hubiese sucumbido Cena. Ese machetazo a Cena le ha costado mucho en el pasado, incluso estar en el escaparate para que lo recuperara médicamente. Y mira cómo lo detiene en el aire, mira cómo lo agarra, mira cómo lo conecta, cómo lo cubre. No fue suficiente, es otra cosa, pero va por el camino, sigo repitiéndolo. No soy tu dueño, le dice Bray Wyatt a Cena. Otra vez los juegos psicológicos. Arriba Bray Wyatt. Atadas de Wyatt para dejar a Cena sin ataque. Vaya el lazo, Bray lo castiga, lo prepara. No me puedes ver, a ver si es verdad que no lo puede ver. No lo vio. Paredón de nudillos en la frente para Bray, lo cargan, Cena en control. Se va a dar Bray Wyatt contraataca cargando a Cena, pero Cena no puede hacer nada. Rodillazo en el centro del pecho para Cena. ¡Qué maniobra maligna, malévola! 1, 2. Cobertura poco ortodoxa, extrañísima, pero la cuenta solamente llega a 2. La civilización humana nunca ha podido escaparse de la palabra evolución. WWE está evolucionando, son nuevas generaciones, nuevos integrantes, nuevas movidas, nuevos futuros, atletas, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso quiero decir que John Cena tiene que cuidarse porque viene gente muy cerca a punto de robarle el mandado. Sí, claro, y también qué mejor para lugar de ponerse puntos a la mesa que aquí en WrestleMania, haciendo tu debut. Y sea cual fuera el resultado, la gente va a hablar de este combate y va a seguir hablando de Bray Wyatt. ¡Oh! Tremenda técnica contra el filo del ring. Cena ha quedado noqueado. Y es una década de gente viendo You Can't See Me. Se aplaudió, se gozó, se disfrutó y todavía lo puedo pensar, sí. Yo creo que se le va un poquito afuera del ring. Bray Wyatt. Ahora sí, cubren a Cena, enganche. 1, 2. Y Cena dice que no. Pero ahora es el momento quizás de que alguien se quite para que otro comience a ponerse. Digo, ahí la dejo, sin quitarle méritos a nadie. Quiero recalcar, cada uno tiene su momento en la historia. La historia puede estar cambiando frente a nuestros ojos. Cada segundo que pasa ya es historia. Qué momentos hemos disfrutado hasta el momento y los que aún faltan en WrestleMania 30. Comienza a cantar Bray Wyatt diciéndole a Cena, tienes todo en tus manos. Yo me río de nervios porque no me quiero imaginar un día que se despertando y ver a este señor cantándome ahí en el cuarto. Afectado, insultante para Cena. Porque están invitando a gente para que vaya a White Snake, donde ellos viven. Para saber dónde queda. Bueno, si quieres saber dónde se terminó Cena. Cena está bloqueando a Bray Wyatt. Es el poder físico del rapero mayor.
cabezazo para Bray. Otro más. Está a punto de caer Wyatt. Derrumba. El problema es Bray Wyatt. Ataca Cena. Viene. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Se incorpora Bray Wyatt. Y se lanzó por encima de Luke Harper. Y Eddie Rowan. Y no estaba realmente haciendo nada. Bueno, yo vi a Rowan como que trataba de acercarse y Harper lo detenía, pero realmente no sucedió nada. Pero cuidado que ahora Cena se acaba de descuidar y queda a la merced de Bray Wyatt. Cayó mal también. Ataca con patada Wyatt. Y estrella totalmente contra la escalera metálica John Cena. Los bastidores polares no se pueden meter mucha comida en la boca porque no puedes masticarla. Es como soy una buena atleta. Pero también imagínate, quizás es como tipo de estrategia. Porque con eso, Luke Harper y Eric Rowan ya están eliminados. O se levanta molestísimo si lo atacan también a él. Él fue el primero. Me gusta lo que está haciendo con la parte superior de la escalera metálica Bray Wyatt. Cuidado. Va a hacerlo, pero Cena se adelanta con patada derecha, la cabeza otra más. Ahí va la tercera engancha, Bray lo manda contra el poste. ¿Cómo lo puso a volar? Está sacando ideas de la gaveta. Está buscando ideas. El primero que trajo la escalera al combate fue Bray ¿Y este Wyatt. es super libre acaso? Yo no me enteré. Fijamente le dice, hazlo, le dice Bray Wyatt, suelta la escalera Cena, mete al ring nuevamente Bray Wyatt. No se atrevió, con sus ojos lo detuvo. Ahí el lazo de Bray. Pero no, la forma como cruza nuevamente el cuerpo de John Cena. Engañe de pierna 1-2, la cobertura no es suficiente. También estamos viendo aquí que Eric Rowan y Luke Harper están levantando también. Oigan, pero todavía no me queda muy clara la razón por la que Cena no lo embistió con la escalera metálica. ¿Será el poder realmente de la vista de Bray Wyatt? O es que, no sé, esa especie de bondad que vive en el cuerpo de Cena no se lo permite hacer. Se comienza a cantar, o sea, comienza a cantarle. Ay, el tremendo centro bombazo de Bray Wyatt, Cena esa parte del peligro, va al contraataque, enganchándolo. A ver, ajuste, la actitud, enganche de pierna. 1-2, y no. Todavía no. Poquito. Esta no va a ser una victoria fácil, para nada. Se va a requerir mucho más que eso John Cena. Y aunque John Cena se llevara la victoria, la familia Wyatt no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Cómo que qué pasa? Si el loco vaya fuera, Eddie Rowan tratando de... Y por el otro lado, lo que se distrae la Jack viene la patada de Luke Harper sobre Cena, y Cena queda a la merced de Bray Wyatt. Lo presentamos otra vez. Ahora sí. Aplastado. Aplastaron a Cena, enganche, la cubren 1-2 y no, por poquito nuevamente. Que conste que yo siempre estoy en contra de la trampa, pero John Cena atacó a ellos afuera y ellos tienen que defenderse. Sí, eso. Afuera, Cena. Una noche de superestrellas como Cesaro que llegan a un nivel extraordinario y otras que han estado en ese nivel por mucho tiempo, pues quizás tienen que ese del paso. Yo insisto con la canción porque siento que la evolución podemos morir. Oye, evolución tiene que ver con el remate de Ahora Cena afuera. A Luke Harper. Rompió la barrera con el cuerpo de Luke Harper, John Cena. y va a seguir batallando contra los que no son su oponente. El combate que no entiendo, papita, que me haga. Otra bella oportunidad para Bray Wyatt. Cuidado, ahí va. Atado sobre Cena. Cabezazos también. Oh, está preocupado. Párate, párate. Dice, ¿estás bien? Levántate. O sea, que tiene sentimientos. Es interesante saber eso. Por su gente, sí. Evidentemente. Sí, de vuelta al ring. Persigue Bray Wyatt. Van a cubrir a Cena. Cuidado con ambos. Se va a vengar, se va a Quiere vengar lejos para él. por lo que le hizo a Harper. Van a Abigail. Sí. Ese es su cambio del diablo nuevamente. Algo que Carlos Cabrera le encanta. Sí, cómo no. Tiene pesadillas con eso. Cena. Va a conocer a la hermana Miguel, pero reacciona primero y derriba a Bray Wyatt. STF. ¡Puesto! Lo tienen a Bray Wyatt en tremendo problema.
decir algo que no es popular. Esto podría ser garrafal para los negocios. Así la mensa Bray Wyatt en ese momento, de esta manera. Y tiene que buscar refugio en la soga Bray Wyatt. De alguna forma la gente perdería un poco de fe en la familia Wyatt. Piensen en eso, piensen como Triple H, que es bueno para los negocios. ¿Ven que el comportamiento medio demencial de ellos? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, no, el ataque no engancha. La otra vez ¡Eso! cayó las ganas. ¡Eso es todo una! Uno, ¡Dos! dos. ¡No! ¡No! Sigue John Cena con vida. No pueden creerlo, Bray Wyatt. Ahora sí. Cuidado. Es la primera vez que alguien puede revertir a la hermana Abigail. ¿Se han dado cuenta de eso? Y yo creo que de la sonrisa al llanto, la distancia es muy breve, muy efímera, porque yo creo que ya está empezando a preocuparse Bray Wyatt. Yo difiero de ti. Oh. Ey, yo... Por favor, no, por favor, porque está la francesa. No, usa esa usa mejor, no. Bray Tenemos Wyatt. una mesa nueva, porque no usa la Mira, francesa. Ricardo, no le digas más nada que me tiene Tranquilo, nervioso, chico. tranquilo. Me tiene nervioso, me va a dar la cosa. Con ese tipo ni hablar con él. Claro, no lo llames, no llames su atención. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para allá? Además, yo no le deseo mal a nadie, y menos a mis compañeros que acaban de llegar aquí de Francia. Pero si es Ricardo, yo cambiaría de empresa. Ah, bueno, esa es otra historia. Oye, buscó una silla, pero esto ya lo dije en el Super Libre. Ah, aquí no importa el combate. Estaba enojado. ¿Qué importa el combate para nada? ¿Qué importa el legado? Olvídate, cuentan 50 árbitros. Descalifícalo 328 veces. Así ya está en el ring y Bray Wyatt se la ha entregado prácticamente a John Cena. Esto es increíble. Es la segunda vez que me hacen parar de la mesa. La tercera vez no me paro, que conste. Bueno, ya El dijiste. que ¿sabes? tiene el arma en sus manos es Cena y se la ha dado el propio Bray Wyatt para ser sacrificado aquí. No creo que Cena lo vaya a hacer. Si no fue capaz de pegarle la escalera metálica, lo está provocando. Es una forma de decirle: tú no puedes contra mí, tú eres más débil que yo. Claro. Cena no debe hacerlo. Ya quebraron a John, ya lo quebraron. Sí lo va a hacer. No debe hacerlo. Oye, ¿será que se lo llevan para Bright Snake? Para allá. El silletazo es para Eric Rowan. Derriban Una, a Cena, 1-2, Cena se defiende. Oye, agárralo. Atado la bomba de Cena. Oh, no, otra vez. Sí, ¿Otra vez? segunda Abigail. Lo preparan. Cuidado, peligro. Cena reacciona. Cena carga a Bray Wyatt. Segundo ajuste de actitud para Bray Wyatt. Enganche, 1-2. Cena se impone. Creo que si no se hubiese tardado en posicionarlo para la segunda hermana Abigail, la segunda movida, creo que hubiera sido distinta la historia. Se tardó mucho y se aprovechó como buen toro viejo que dice en mi país que es, con experiencia, para ser más claro en español, y se lo montó en el escaparate para ajustarlo. Cena triunfa. Y Cena está abrazando a un joven seguidor. ¡Qué gran momento! Entregándose a su gente Cena al pie del ring. Bueno, mi gran pregunta es, ¿qué pasará ahora con la familia Wyatt?